Muy buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, hoy tenemos casa llena. Dios les bendiga, buenas tardes. Quisiera saludarles a todos. Si por favor pueden abrir sus cámaras, am, abrir sus audios, ¿verdad? Déjame ver. Muy bien. Ok, Dios les bendiga a todos, a Priscila, Adrián, Edelmira, Jimena, Cintia y Claudia. ¿Quién me faltó? A ver, Claudia, ok, estamos muy bien. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo les fue su semana? Buenas tardes, Dios le bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Mucho trabajo. Ah, del trabajo no para. De Sí, trabajo no paramos. gracias a Sí, Dios. amén, así es. Am, ¿Qué me puede contar referente a la clase que ha estado teniendo durante todo este mes, hermana? Hermana Claudia. Oh, de toda la materia, Ajá, un resumen. pues hemos visto de ¿Qué le todo. parece? Perdón, la Ok. pregunta no la especifiqué, perdón. Es Ajá. que eh, ¿qué le ha interesado más de esta clase? ¿Qué es lo que más le ha causado admiración? Que dice, bueno, esto no sabía, esto sí ya lo sabía, se me refrescó la memoria. ¿Qué nos puede contar referente a la clase que hemos visto durante todo este mes? Ok. Pues ya tenía un poco de noción de referente a la reforma y la vida de Lutero, ¿verdad? Por unas canciones que escuché de rap que habla de las cinco solas. Ah, ok. Entonces me puse a investigar de por qué se llamaba así, el álbum, Cinco Solas. Y me puse a investigar un poco y de ahí salió como que la curiosidad y ya sabía un poco referente a eso, ¿verdad? Y lo que sí no sabía era lo de lo que estuvimos viendo pues desde el principio, ¿verdad? Cómo se, se, se hubo la primera cisma que vimos de separación pues de ideales, ¿verdad? Y así. Este, y también lo de los mártires, eso tampoco no lo había, bueno, yo no lo había escuchado. Y pues en verdad sí me ha interesado bastante cómo ha ido evolucionando la iglesia, eh, y no solamente pues en cuanto a doctrina, sino también en cómo defendemos nuestros ideales, ¿verdad? Ujú. Como por la vida de una persona que dice, oye, esto no está bien, esto es por otro rumbo, es que pueden cambiar muchas cosas. Y pues Así es. eso es lo que más me impacta, ¿verdad? Que la decisión de una persona por seguir la verdad, por proclamar y defender lo que él cree o lo que ellos creen, pues se puede hacer toda una revolución, ¿verdad? Una reforma, una evolución de lo que es la iglesia. Sí, totalmente. Yo creo que fue más esto sí fueron hombres valientes que se levantaron, no para hacer una división, sino para reformar la doctrina católica que estaba en el momento, basado a una inspiración divina, porque a final de cuentas el Espíritu Santo es quien les revelaba que lo que les estaban enseñando era herejía, no era válido, no había coherencia. Entonces, ellos tuvieron esta revelación, ellos pudieron ver la escritura y sé que el Espíritu Santo, pues a cada uno de los protestantes, ¿verdad? El Señor pues les revelaba la situación que estaban erróneamente enseñando a la comunidad. Así es. Priscila, ¿qué nos dices de la... Gracias, hermana Claudia, que puede apagar su micrófono. Hermana Priscila, ¿qué nos puede contar referente a las clases que hemos tenido? Dios le bendiga. Pues la verdad yo no tenía mucho conocimiento. Eh, pues apenas es como, sí, ir viendo la evolución, cómo fue el procedimiento que tuvo que pasar, ¿verdad? Pero sí, la verdad no tenía
no sabía nada, la verdad, Ok, pero todavía hay duditas, pero igual yo sé que investigando, pues, ya puedo ir aprendiendo más también. claro. Así es muy importante, sobre todo es muy importante conocer de la historia, conocer historia. Realmente no es como mi pasión las materias de historia, sí, la verdad soy como muy olvidadiza, no es mi fuerte, pero sin embargo nosotros como hablando académicamente, hablando académicamente, no, pues la historia como que no se me daba mucho, pero a nosotros que ahora estamos en Cristo, sí es muy importante que conozcamos la historia, que conozcamos las raíces. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo decía, no, pues todos peleamos, a lo mejor no generalizo, pero la mayoría de la comunidad, la mayoría de los creyentes, apelamos a la verdad. Y creemos que X doctrina, esa es la verdad y fue la primera y es esa la doctrina. Si todos aquí son pentecostés o tienen alguna denominación diferente. Levante la mano quien es pentecostés. ¿Ok? Adrián. Ok. Bien. Generalmente, ah, yo le puedo decir, no, es que está en la iglesia equivocada, está en la denominación equivocada, porque la denominación que tiene la verdad es el catolicismo, no sé, los testigos de Jehová o la iglesia cristiana bautista. Entonces, normalmente escuchamos esas cosas allá afuera, de decir, no, es que yo soy bautista y nosotros somos los de la mejor doctrina o la mejor denominación o la denominación que es la correcta. Entonces, todos apelamos a nuestra denominación, a nuestra creencia, pues sí, ¿verdad? A lo que nosotros creemos y por donde nosotros nos hemos inclinado, que en este caso es el Pentecostés en nuestro caso general de los que estamos en clase. Más sin embargo, cuando no conocemos historia, cuando no conocemos que hubo una cisma, que hubo una división, que hubo protestantes y que muchísimo tiempo después llegaron los pentecostés, entonces es muy fácil que venga alguien y nos haga ciertas aclaraciones que podamos regirnos por decir o dudar, decir, no, pues sabes que sí me voy a cambiar de denominación porque yo creo que ellos tienen la verdad, pero cuando estudiamos historia, por eso es bien importante esta materia de historia de la iglesia, para que entonces nosotros sepamos nuestras raíces, de dónde venimos y en qué creemos y fundar, no fundar, sino es como religar o a tener más arraigado nuestras creencias, pero con una base de decir, ok, de ahí surgimos, de dónde empezó, por qué ahora nosotros creemos, estas son nuestras creencias, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, apelamos a la Trinidad, o sea, creemos en la Trinidad, pero sin embargo hay otras denominaciones que no lo creen, creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, cuando usted conoce la historia de decir, ok, a ver, de ahí surgió todo, hubo reformantes, hubo protestantes, después pasaron muchos años después y empezó esta denominación, después esta otra, y ahora entiendo que yo como pentecostés, ¿de dónde nació el pentecostalismo? Y eso es muy importante que nosotros conozcamos de historia, conozcamos de la historia de la iglesia. Hay otra materia que es historia universal, no sé si ya la vieron o la van a ver más adelante, pero esta materia específica, historia de la iglesia, es muy importante. Hace poco hablaba con alguien y me decía, es que la primera iglesia fundada fue la cristiana. Y yo, ok, ¿es segura? Decía, sí, porque los cristianos fueron los primeros y me da base bíblica y le digo, bueno, ¿qué dice la palabra que se le llamó al primer cristiano? Sí, pero Pentecostés. Porque cristianos, pues son los seguidores. O sea, si nos vamos al vocablo cristiano, significa seguidor de Cristo. Pero de ahí se derivan denominaciones. Y denominación Pentecostés no fue la primera. De hecho, fue casi de las últimas. Entonces, es importante que conozcamos historia. Y qué bueno, me da mucho gusto que sea de bendición esta materia para ustedes. Adrián.
Sé que usted no se ha conectado durante todas las clases, pero quiero saber si usted ya ha escuchado las clases o todavía no ha escuchado sobre las clases que hemos dado. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermana. Bendiga. Un gusto conocerle. Sí, no había podido eh, por trabajo y cosas así. Ujú. Este, no he escuchado completamente todas, maestras, la verdad. Escuché la primera y la segunda, y me introduje un poquito en la tercera. Ok. Pero, pues a forma de testimonio le digo que realmente sí ha bendecido mi vida. Amén. Son herramientas para el reino, para el ministerio, lo que estamos adquiriendo. Y como dice en Colosenses 1:10, habla acerca de crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, pues todas estas cosas son herramientas. Tengo la bendición de servir en el Ministerio de Jóvenes y hacer muchas preguntas, hacer muchas preguntas a los jóvenes. Muchísimas. Entonces, pues todo esto está refrescando mi conocimiento y estoy creciendo en conocimiento para la gloria de Dios. Y sí, una disculpa porque no pude estar. No Eh, se preocupe. y sí, muchas gracias por lo que están haciendo. Qué bueno que se pueda conectar hoy, pero sobre todo que pueda repasar las clases. Es muy importante. Sí, realmente el servicio de jóvenes demanda mucho conocimiento, porque no es una responsabilidad muy grande. Entonces, las personas, mire, nosotros vamos a dar cuentas, el varón va a dar cuentas al Señor de él y su casa, esposa e hijos. Pero en general todos vamos a dar cuentas, en especial las mujeres, vamos a dar cuenta de nosotros y de lo que se nos puso en nuestras manos, el ministerio. Y el ministerio de jóvenes, entonces, tiene que dar cuenta de usted, de su casa y de su ministerio, de todos esos jóvenes que tiene a cargo. Entonces es una responsabilidad muy grande en la cual sí tiene que prepararse. Es difícil, pero no es imposible. El Señor le fortalece y el Señor le va a dar el entendimiento que usted necesita para seguir siendo de bendición para los jóvenes, porque el mundo, ya vieron, no han visto poseer la tierra o ya vieron poseer la tierra. Ok, entonces ya se dieron cuenta, ya escucharon que lo que primero el enemigo va a atacar, o no sé si lo ven en primero o en segundo, pero poseer la tierra habla de el enemigo busca atacar a los niños, porque sabe que si destruye un niño, ya destruyó toda su vida y el propósito que Dios tiene para la vida de los niños lo trunca, los daña, ¿verdad? Los marca, les causa marcas, pero es entre niños y jóvenes, en los cuales nosotros de adultos ya traemos una tradición, una vivencia, y generalmente los adultos cuando nosotros batallamos para trabajar en la obra del Señor, escudriñamos nuestro corazón y es a causa de marcas de la infancia. Cuando usted no puede avanzar en un ministerio o en su vida cotidiana, cuando nosotros no tenemos un avance, es porque tenemos heridas de infancia que tenemos que hacer un alto, por supuesto, con la ayuda del Señor, sacar, abrir ese folder que guardamos porque dolió y no lo queremos abrir y entonces poder seguir en el ministerio. De ahí es de donde muchas personas, no sé si usted conozca alguna o quizás sea usted una de esas personas, yo era una persona de esas, que todo empezaba y nada acababa. Todo empiezas, pero nunca acabas, porque tienes heridas de la infancia y te acostumbras a abandonar, a no culminar. No culminar, lo único que yo he culminado en toda mi vida en cuestión académica ha sido el seminario. Cuando yo entré al seminario, yo le dije al Señor, estos 3 años yo te los entrego, ayúdame a terminar, porque yo no todo lo empezaba y nada lo terminaba. Pero ahí el Señor me confrontó con mi infancia, tuve que sanar para avanzar. Entonces, es de ahí de donde el ministerio de niños y el ministerio de jóvenes, sin quitar valor ni importancia a los demás ministerios, pero niños y jóvenes son ministerios muy peleados, son ministerios que se necesita muchísima preparación académica y espiritual.
porque son las personas más atacadas, los niños y los jóvenes. Entonces es muy importante, hermano, que si usted tiene mucho trabajo, busque el tiempo de no pasar las clases, porque va a ser de gran bendición para su ministerio. Eso es muy, muy bueno. Y bueno, pues sí, en resumen, lo que estábamos viendo en las materias pasadas sobre la iglesia reformada, cómo fue este problema de los imperios, cómo fue la división de la iglesia ortodoxa y la iglesia imperial, cómo fue la división, el tiempo de la división, en resumen, solamente lo voy a decir, ¿verdad? El tiempo de la división, la cisma, cabe mencionar que la cisma significa una separación, una guerra, un movimiento de una separación, de una división, ¿ok? Entonces, bueno, de ahí es de donde se empiezan estos. Hay dos cismas, un cisma en la historia marcado tal cual, que es lo que vimos en la primera materia, ¿ok? Déjeme se lo pongo aquí, es la primer cisma que vimos de la iglesia. A ver, aquí estamos. El cisma de la iglesia es de parte de su propio crecimiento y desarrollo. No lo tengo, es que eso lo traía en mis apuntes. Ok, el primer cisma de Oriente de la iglesia ortodoxa, pero luego el segundo que fue de la Reforma Protestante. Y no sé por qué no lo tengo aquí, no sé por qué no está aquí. Que es la iglesia ortodoxa, católica. El cisma desarrolló, ok, bueno, pero fue, en resumen, fue este problema de esta división en el tiempo de Roma, en la iglesia, división de la iglesia ortodoxa, cómo se levantan los motivos por cuáles fue esta división, este cisma, el segundo cisma, pero que no está en la historia tal cual, más sin embargo se pudiera denominar o se pudiera llamar cisma, es el de la Reforma Protestante, que fue donde más abarcamos. Más abarcamos la Reforma Protestante porque de ahí es de donde surgió todo el movimiento. Hoy vamos a seguir viendo sobre, ya ahora sí que es la última clase, vamos a estar viendo los concilios. Es muy, muy importante ver los concilios, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero, pues bueno, es muy importante saber dónde se denominó todo esto, saber que los protestantes no fueron estas personas que se levantaron a decir, queremos nuestra iglesia y queremos que ya no queremos estar bajo la cobertura del catolicismo, sino ahora nosotros queremos hacer nuestras propias leyes como hoy en día. Hoy en día hay denominaciones que se levantan, que alguien salió de X iglesia y dice, no, nosotros ahora somos los independientes, iglesia independiente se denominan, que quiere decir no le dan cuentas a nadie, no tienen una cobertura pastoral y ellos en su casa plantan iglesias y ahora sí que conforme les haga sentido lo que ellos enseñan. Entonces, no, estos reformantes no quisieron hacer eso, ellos nunca quisieron hacer una división, ellos se levantaron protestando, apelando a una reforma, apelando a que la doctrina que se enseñara, se estaba enseñando, perdón, en el momento, ellos apelaban a que esa doctrina fuera reformada, se investigara y se retomara. Ellos nunca querían salir de esta iglesia en ese tiempo. Varios, entre ellos Martín Lutero, pero estos hombres de poder, obispo, decía, no, es que aquí el problema era el poder legal, la economía, entre otras, sí, otros problemas bases, que era lo que el obispo pues apelaba a su propio beneficio. Entonces, cuando viene Martín Lutero se levanta y dice, no, espérame, es que no es correcto lo que estás enseñando, porque la Biblia dice esto, pero tú estás enseñando esto otro. Ellos le dijeron todavía como, bueno, tú te arrepientes y te perdonamos, pero si no te arrepientes te vamos a exiliar, te vamos a quitar, te vamos a sacar. Pero Martín Lutero nunca se arrepintió. Él dijo, no, es que yo creo en esto. Y todo fue esto específicamente. O sea, hay más reformantes, pero me enfoqué más en Martín Lutero por la razón, aunque los otros tienen todavía sus iglesias, pero no sé en México, pero aquí es como más anunciada la denominación luteriana. Entonces es por eso que me enfoqué más en Martín Lutero. Entonces, específicamente Martín Lutero había tenido una acción en la cual, pues el teólogo, ¿verdad? Era teólogo en el momento,
tuvo un problema en el cual él estuvo al borde de la muerte y eso fue lo que él dijo, es que esto tiene que haber algo más. Yo estoy segura que fue el Espíritu Santo redarguyéndole diciendo, espérame, o sea, lo que tú estás enseñando está equivocado. Entonces, cuando él empieza a escudriñar y él ve todas las anomalías que te estaban enseñando en la época, bueno, pues de ahí fue donde surgió el interés de él que se reformara todo lo que se estaba enseñando, que se hiciera una revisión y que se volviera, se corrigiera todas las normas que tenía la Iglesia Católica. Como los católicos, en este caso el Papa, no lo aceptaba, decía, no, arrepiéntete y sigues con nosotros. Tú diles a todos que no, que es mentira y sigues con nosotros. Pero como este hombre no se arrepintió, él dijo, no, yo sigo adelante con mi creencia, de ahí surgieron las 95 tesis, que ahí es tarea para todos. Los que estaban pendientes con las 95 tesis, ahorita al final vamos a hablar de ello, lo van a exponer. De ahí es de donde surgen las 95 tesis. Y pues sí, él fue un mártir que como no la Iglesia Católica lo exilió, pues entonces de ahí surgieron la denominación de pues los cristianos, ¿verdad? Varias denominaciones que surgieron a raíz de estos reformantes. Años después, específicamente para los pentecostés, años después, y eso lo vimos creo la semana pasada, si no mal no recuerdo, años después fue cuando un grupo de estadounidenses, de personas en Estados Unidos, estaban estudiando el libro de los Hechos y ellos decían, bueno, si en aquel tiempo hubo este movimiento pentecostés, aquí se puede volver a hacer. Entonces ellos estuvieron un grupo separados en búsqueda del Espíritu Santo, pero se cansaron y se fueron retirando uno a uno hasta que quedó uno. Y él tuvo el bautismo en el Espíritu Santo y de ahí surgimos los Pentecostés a raíz de este hombre que fue el que se quedó en Estados Unidos. No recuerdo la información porque traigo tanto en mi mente, pero lo vimos eso la semana pasada. Fue un resumen para que, lo hago en resumen para que en esta clase no se pierdan. Entonces vamos a seguir con la iglesia reformada. De hecho, hoy vamos a hablar más de la iglesia medieval. Bien, hermana Edelmira, ¿algo que nos quiera decir sobre la clase? Sí, hermana, pues he estado refrescando conocimientos, puesto que soy la más vieja, ya hay cosas que ya sabía, pero estoy refrescando toda la información que nos ha estado dando en las clases, hermana. Amén. Ujú. Sí, y pues está todo muy interesante. Perfecto. Ok, Jimena. Sí, gracias. Gracias, hermana. Jimena. Hola, buenas tardes. Igual, pues estoy viendo igual mis apuntes para no perder, Ujú. porque pues sí, durante la semana pues no, no es como que todos los días lo ves y ya cuando estás en clase pues ya veo un poco los apuntes y digo, ah, aquí nos quedamos. Pero igual también todo muy interesante. Yo tampoco no sabía los inicios de la iglesia, o sea, no sabía nada, 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 nada. Entonces, esta información para mí sí es muy importante. La historia es muy importante, sí. Muy importante. Gloria a Dios por ello. Hermano Javier. Sí, hermana, aquí se... Sí, también, hermana, una materia muy, creo que muy importante porque a veces llegan a preguntarte, ¿no? De ciertas denominaciones y pues ahora sí que ya hay que contestar. Hay ahora sí que armamento, ¿no? Pues no para debatir, sino simplemente para dejar las cosas en claro, pues. Ujú. Así es, apelar a nuestra apologética. Ok, Cintia. Hola hermana, hola a todos. Pues yo tampoco tenía conocimiento de cómo surgió la historia de la iglesia, pero sí es muy importante porque creo que así podemos entender no solamente lo de la historia, sino también muchas de las cosas de las cuales creemos y pues también es una herramienta que nos ayuda cuando a veces quizás estamos
tratando de enseñarle a otra persona que no sabe, incluso a nuestra familia. Ujú. Entonces, pues sí, no tenía nada de conocimiento, pero lo que más me gustó creo que fue la parte que vimos de Martín Lutero, porque siento que su historia en particular es como que de mucho valor, porque pues no cualquier persona en esos tiempos se animaba como a, a protestar de la manera en que lo hizo, y porque pues ya ve que los perseguían, los mataban y todo eso. Entonces, pues él tuvo mucho valor y pues a partir de eso, pues se hizo un gran cambio y se hicieron muchas cosas de esa acción. Y pues sí, eso. Fue un movimiento muy grande, así es. Muy bien. Ok, antes de seguir, no traigo mi lista de asistencia, por lo tanto, les agradecería mucho de su apoyo para saber quién presentó el trabajo de la tesis. Lo tengo anotado en la lista que se lleva cada semana, pero no traigo ese folder, se me quedó por alguna razón, no lo traigo. Entonces, quiero estar segura de los que están conectados si ya presentaron su trabajo, que fue un resumen sobre las 95 tesis, me lo hagan saber para ponerlos ahorita ya que esta es la última clase, ¿sí? Claudia Jaramillo hizo su resumen de las 95 tesis. Está pendiente, ok. Priscila Casillas hizo su resumen, No, aún no, hermana. que va a estar pendiente. Adrián Casillas también está pendiente, ¿verdad? ¿O sí lo hizo? Está pendiente, hermano. Ok, muy bien. Edelmira, usted sí lo hizo, ¿verdad? Sí, hermano. Ok, sí. Javier Herrera, ¿usted presentó su resumen de las 95 tesis? Creo que fue la de la segunda clase, ¿no, hermana? Sí, la segunda clase y la tercera, Sí. lo vimos, las dos, la segunda y la tercera. Sí, sí, fue cuando nos preguntó de lo de Martín Lutero, de las 95 tesis, sí. Ok, ¿sí lo Sí. presentó? Ok. Cintia Ajá. García, No, ¿no lo ha no lo presentado? Ok, bueno. ah, Vamos a hacer lo siguiente, porque sé que ya esta es la última clase. Los que no han presentado no les voy a poner examen, va a ser un trabajo sobre las 95 tesis de Martín Lutero. No tienen que hacer un resumen o una investigación prolongada, exhausta. No, no, no. Es nada más como un pequeño resumen en sus palabras. Quién era Martín Lutero, pueden incluso a lo mejor si lo buscan el testimonio de Martín Lutero, el por qué él empezó a tener esta inquietud referente a los 95 tesis, dónde las colocó, eso ya lo vimos en las materias pasadas, pero ustedes lo pueden investigar. Ese es el trabajo que les voy a contar como examen. Entonces, quienes no lo han presentado, ahorita a las 8 vamos a tener un descanso. Tienen esa media hora para que cuando regresemos me presenten este trabajo. Va a ser 1 minuto, 2 minutos, va a ser algo muy rápido porque nada más nos va a quedar media hora. Por eso les digo, no es como algo que tengan que buscar mucha investigación, pero sí es algo que ustedes como que un resumen, ok, Martín Lutero, no sé, en tal tiempo, este fue su testimonio, las 95 tesis las escribió en tal tiempo, las pegó en tal lugar, o de las 95 tesis, esta tesis es la que a mí más me impacta y me explica la tesis, ¿sí? ¿Cuál es la tesis, el número y qué significa esa tesis? Puede usted de las 95 agarrar una nada más. Entonces, este es un resumen que usted como tarea, ¿verdad? Para presentar, para poderle poner qué pasó mi clase. Sería ahorita a las 8, ¿ok? Como les digo, me enfoqué en Martín Lutero porque es como que de lo que más se mueve, pero no quiere decir que sea la clase referente a él. No, por supuesto que no. La clase específicamente es
ha ido evolucionando, qué es lo que sucedió en los años 300, cómo vinieron los concilios, cómo se levantaron los protestantes, qué conflicto había en la época en la iglesia ortodoxa, qué iglesia predominó. Esto es más que nada saber la historia, no saber la vida de Martín Lutero, ¿ok? Pero quise ponerles un trabajo de él porque siento que es algo muy básico, pero muy importante, ¿ok? Entonces, está ahorita a las 8, vamos a tomar, ustedes buscan ahí un resumen rapidito, y bueno, ya me lo presentan cuando regresemos del break a las 8:30. Bueno, 8:30 para mí, 8 y 8:30 para mí, ustedes la verdad desconozco la hora, pero de acuerdo a la hora que vayamos al descanso. Vamos a seguir con Hermana, la... tengo una duda. Ya. Yo sí me conecté a las clases, pero no di información tal como Martín Lutero. O sea, ¿lo puedo presentar? Sí, ahorita a las 8 que regresemos lo Ah, puede sí, sí. presentar. Ok, Correcto, sí, sí, esa es gracias. la tarea. Ujú. O el Ok. trabajo que se les va a contar como examen. Ujú. Muy bien. Lo siguiente es, la vez pasada les hablé sobre este libro. Es el libro de Historia de la Iglesia. ¿Ok? No les pude mandar foto, pero puedo preguntarle al hermano, o si quieren ustedes tomarle foto, al libro. Es muy importante que lo tengan, que lo adquieran. Es no sé si se alcance a ver el autor, pero igual, así usted, creo que lo encuentran en PDF. No estoy muy segura, pero se me hace que sí lo pueden encontrar en PDF. ¿Por qué es importante? Porque la clase está basada esta es la bibliografía. Es muy importante porque la clase usted la escucha y a lo mejor yo la explico, pero luego cuando usted lee o cuando usted quiera presentar a lo mejor algún sermón, cuando venga su sermón de graduación, si usted quiere predicar y quiere información, pues es importante porque aquí viene toda la información de la historia y la época, cómo va trascendiendo la iglesia. Está muy, pues de aquí viene la clase, ¿no? De este libro, la bibliografía, pero habla sobre la iglesia general, la iglesia medieval, la iglesia imperial, Constantinopla, todo esto, ¿verdad? Entonces es bien importante que adquieran ese libro en la iglesia, en la librería más cercana de usted, o bien búsquelo en PDF, tal vez en internet, que lo pueda imprimir y lo adquiera. Será de bendición para este libro para ustedes en esta clase. Vamos a seguir, ok, vamos a hablar ahora sobre Arrio, un presbiterio de Alejandría. Estamos en el 3121. ¿Ok? 3121. Por favor, lo puede leer Jimena. Sí, permítame nada más. Es que como lo tengo aquí mismo en el celular, tengo que Sí, cerrar la ventana. 3, 2, 1. ¿O cuál era, perdón? sí, 3121. Ok. Arrio, permítame, es que Arrio, un presbítero de Alejandría en el año 318 después de Cristo, expuso una doctrina que su- que aunque superior a la naturaleza humana, era inferior a Dios, que no era eterno en su existencia y sino que tuvo un principio. Muy bien. Ok, seguimos viendo sobre. Bien. Arrío, ¿quién era? Era un hombre. Bueno. Arrío fue una presbítero y sacerdote de Alejandría en la iglesia de Baucalis. Fue un obispo considerado hereje que negaba la naturaleza divina de Jesucristo. Posiblemente tuviera un origen libio. ¿Ok? Sus enseñanzas sobre la naturaleza de Dios
que enfatizan que el Hijo está subordinado al Padre y su oposición a la Trinidad que se había vuelto dominante. Eso estamos hablando, recuerden que la semana pasada hablamos sobre estos hombres que se levantaron con doctrinas equivocadas. ¿Ok? Y dentro de ello, pues bueno, estamos viendo sobre Arrío. Vimos a los filósofos, vimos ¿quién más? Recuérdenme. Vimos varios, ¿verdad? Varios que se levantaron con doctrinas equivocadas y ellos apelaban a lo que se enseñaba, los protestantes apelaban al Espíritu Santo, ellos que no existía el purgatorio, entre otras situaciones, otras eh, cosas que ellos marcaban, bueno, pues se levantaron de ahí, surgieron muchos hombres que se levantaron a enseñar herejías, a enseñar mentira, ¿ok? Y dentro de estos hombres de la época estamos hablando ahora sobre Arrío. La semana pasada hablamos de varios, hablamos de los ebionitas, los motanistas, maniqueos, Apolinario, Pelagio, vimos varios. Esta es la secuencia de la semana pasada. Las enseñanzas de este hombre de Arrío, sus enseñanzas sobre la naturaleza de Dios, que enfatiza que el Hijo está subordinado al Padre y su oposición a la Trinidad que se había vuelto dominante en la cristiandad, le convirtieron en un asunto primordial durante el primer concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino en el año 325. Después de que los emperadores Licino y Constantino legalizaran y formalizaran el cristianismo en el Imperio Romano, el emperador Constantino trató de unificar y suprimir la división teológica en el seno de la iglesia reconocida. La iglesia cristiana estaba dividida por desacuerdos sobre la cristología o la relación entre Jesús y Dios. Los cristianos homousianos o los cristianos católicos, entre los que estaba Atanasio de Alejandría, usaron el arrianismo como epíteto para que los que estaban en desacuerdo con su doctrina homousiana o católica trinitaria que describía a Dios y a Cristo como una misma esencia. Aunque el término arriano podría surgir que Arrío fue el fundador de la doctrina que lleva su nombre, el debate sobre la relación precisa entre el Hijo y el Padre no empezó con él. Este asunto había sido discutido durante décadas antes de su llegada. Arrío simplemente intensificó la controversia y la llevó ante un público más amplio de la iglesia, donde otros como Eusebio, Eusebio, no, es que hay dos Eusebios, ¿ok? Es Eusebio de Nicodemia, no el de Cesarea. Estamos hablando de Nicodemia. Eusebio de Nicodemia. Demostraron ser mucho más influyentes a largo plazo. De hecho, algunos arrianos posteriores repudiaban ese nombre alegando no estar familiarizados con este hombre o con sus enseñanzas específicas. En cualquier caso, como el conflicto entre Arrío y sus enemigos llevó el asunto al primer plano teórico, la doctrina que él proclamaba creer, aunque no es originariamente suya, es etiquetada como suya. Este hombre no apelaba, él no estaba de acuerdo con el Espíritu Santo, con que fuera uno mismo, ¿ok? Entonces enseñaba doctrina equivocada. Y lo más curioso es que de todos estos hombres que hemos visto, o lo más sorprendente y que tenemos que estar bien al pendiente, es que de todos los hombres que vimos la semana pasada y de Río, que ya este es el último que vamos a hablar el día de hoy, le seguían mucha gente. O sea, mucha gente les creía, creían en la filosofía, creían en la doctrina, lo que el hombre se parara y les decía, había un movimiento, había grupos, había poder, había poder, ¿ok? En este tiempo estamos viendo cómo en el tiempo del Imperio Romano se regía por poder, bajo el poder. Entonces, 3.1.22. ¿Quién tiene esta parte de 3.1.22 que lo tenga a la mano, que lo quiera leer, por favor? 3.1.22. Yo lo puedo leer. Ujú. Dice, en el periodo de la Iglesia medieval se desarrollaron muchas doctrinas no cristianas dentro del cristianismo. Algunos teólogos y pensadores en este tiempo combatieron aquellas doctrinas, entre ellas el desarrollo del poder papal.
Las doctrinas más sobresalientes fueron la autoridad de la tradición, el purgatorio, la adoración de imágenes, la excomunión papal, las penitencias y la confesión auricular. Así es, ok. La iglesia medieval, ahora ya estamos entrando aquí en estas doctrinas que se enseñaban en el periodo de la iglesia medieval. Ok, la práctica religiosa en la Europa medieval entre alrededor del año 476 y el 1500, o sea, pasaron muchos años, ok, estuvo dominada e inspirada por la Iglesia Católica. La mayoría de la población era cristiana, lo que en aquel momento era sinónimo de católica, ya que inicialmente no existía ninguna otra forma de dicha religión. La aparente corrupción de la iglesia medieval, sin embargo, inspiró el movimiento que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Cabe mencionar, nosotros somos protestantes. ¿Ok? Si usted, cuando a mí me dijeron, ¿sabían que somos protestantes? Yo no protesto. Pero bueno, de ahí es de donde viene, ¿verdad? Bien, hay varias doctrinas que se enseñaron en este tiempo, en este periodo. Entre ello, la autoridad de la tradición. Vamos a ver sobre la autoridad de la tradición. Bien, a ver. Es que mi teléfono no me está dejando abrir. Estoy acá. Permítanme. Bien. Permítanme, por favor, porque se me borraron mis apuntes. Ok. Ok, aquí está. Es que es por eso que olvidé mi carpeta y no me gusta usar, tengo los apuntes en el teléfono, pero también los tengo impresos, entonces olvidé mi carpeta, o sea, llegué muy pronto a casa y salí corriendo y dejé mi carpeta, entonces estoy usando mi teléfono, pero batallo, por eso siempre prefiero la antigüita, todo anotado, todo impreso. Bien, la iglesia, en el periodo de la iglesia medieval se desarrollaron muchas doctrinas. Recordemos que vimos varias épocas de la iglesia, cómo la iglesia fue dividida, cómo fue perseguida, y ahorita ya estamos viendo cuando la iglesia ya fue como, ya no fue perseguida, ya dieron ahora sí que autorización en aquel tiempo a Constantino, que dijo, bueno, sabes que ya la iglesia no va a ser perseguida, ya les dio pues margen, ¿verdad? Libertad, por así decirlo. Entonces estamos viendo ahora en la época de la iglesia medieval. En el periodo de la iglesia medieval se desarrollaron muchas doctrinas, ya que no era una iglesia perseguida. Entonces ya estamos viendo cómo se levantaron las doctrinas, diferentes doctrinas equivocadas, doctrinas no cristianas dentro del cristianismo. Esto es algo muy interesante, que fue no cristianas, pero dentro del cristianismo. Algunos teólogos y pensadores en este tiempo combatieron aquellas doctrinas, entre ellas el desarrollo del poder papal. Acuérdense que vimos cómo también el papa, él quería estar nombrado él y pues no los que estaban a cargo no estaban muy de acuerdo. Ese también fue uno de los conflictos. Entonces ahora el desarrollo del poder papal, el papa ya tiene este poder o autoridad total. Bueno, varias doctrinas equivocadas que se presentaron en ese momento dentro de los cristianos. Una de las doctrinas equivocadas fue la autoridad de la tradición. Eh,
La autoridad, la tradición y la autoridad de las autoridades fueron principios importantes en la cultura cristiana medieval. La iglesia medieval reclamaba autoridad divina y consideraba que la tradición era la transmisión de la realidad cristiana. La iglesia medieval tenía una jerarquía establecida con el papa como cabeza de la iglesia. El clero juraba lealtad al papa en lugar de al rey. Será como, pues, adquirieron un poder muy grande. La iglesia tenía el poder de imponer impuestos y sus leyes debían ser obedecidas. La iglesia controlaba los sacramentos como el bautismo, el matrimonio, todo lo que eran estos sacramentos que se llevaban a cabo en la tradición, o en la iglesia, perdón, la iglesia católica. La tradición era la transmisión de la realidad cristiana por parte de la iglesia viva. La tradición era la divina revelación no consignada de las sagradas letras, sino enseñada de viva voz por Cristo. La tradición era la transmisión de la fe por parte de la iglesia viva. La iglesia medieval influyó en la vida cotidiana de todas las cosas, perdón, de todas las clases sociales. La iglesia actuó también como una referente cultural, construyó catedrales e iglesias, fundó las escasas escuelas que existían en la época. Entonces, la iglesia medieval adquirió tanto poder que estaba por encima de la ley. No que violara la ley del momento, sino que tenía mayor autoridad que la ley del momento. El Papa adquirió tanto poder que pues ahora sí que de él dependía todo y de él salía todo lo que se movía en el momento. Y ellos pues estaban muy tradicionalistas, eran muy tradicionalistas y de hecho todavía podemos ver que lo que es la Iglesia Católica es muy tradicionalista. Se ve pues todo lo que hacen hoy en día, ¿no? Para ellos el Papa es como hacen reverencia con el Padre, el Papa, uff, ni se diga. Entonces son muy tradicionalistas. Y bueno, esto pues Dios no es palabra, ¿verdad? No está ligado con la palabra del Señor, no es correcto. Otro de las enseñanzas equivocadas, pues era el purgatorio que estuvimos viendo referente al purgatorio. La doctrina del purgatorio en la iglesia medieval era la creencia de que algunas almas van a un lugar intermedio tras morir para expiar sus pecados. El purgatorio es un estado transitorio de purificación y expiación. Las almas que van al purgatorio son aquellas que han sido salvadas, pero aún tienen una deuda con Dios por sus pecados. O sea, es como que sí están salvos, pero todavía ahí están medios manchados, medios lavados, medios como que sí, como que no. Y esto sabemos que no es Biblia, no es palabra del Señor. Las oraciones, la celebración de la Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estancia de las almas del purgatorio. Ok, en la Iglesia Católica aceptó oficialmente la creencia en el purgatorio, aceptaron oficialmente que apelaban, que creían y autorizaban el purgatorio. En el Segundo Concilio de Lyon, en 1274, la Iglesia Católica definió su enseñanza sobre el purgatorio. La creencia en el purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica y la copta. La Iglesia Ortodoxa griega y las iglesias protestantes no aceptan la creencia en el purgatorio. Ok, en resumen, para ellos, esto de hecho lo decía en las clases pasadas, ¿cómo surgió el purgatorio? El purgatorio surgió a raíz de una construcción. Y se escucha como que, oh, ¿cómo? Bueno, a raíz de que estaban construyendo la iglesia católica necesitaban fondos, necesitaban dinero. Entonces, como estaban, pues la iglesia católica tenía poder, bueno, al Papa, pues bueno, a este grupo de personas se les ocurrió la brillante idea del purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Es una antesala a la presencia del Señor, una antesala de antes de llegar, como que lobby, ¿verdad? Entonces,
¿qué es lo que hicieron? ¿Necesitamos fondo? Pues lo más acomodado para ellos en el momento era decir, bueno, tu familiar murió, pero no está con Dios. Tu familiar murió y está en esta antesala que se llama el purgatorio, en el cual está sufriendo, pero no es el lugar final en el que va a estar. Es como tipo infierno, pero poquito, según ellos, ¿no? Entonces, este purgatorio en el que el Papa o los hombres de poder de la Iglesia Católica decían, ahí está tu familiar en el purgatorio, está sufriendo, sí va a ir con Dios, pero todavía no, necesitas hacer pues un celibato, hacer ciertas cosas, no oración, pero entre todo esto que para sacar a tu familia de ese purgatorio tienes que pagar una cantidad. Entonces, la familia dolida, porque pues se te murió tu pariente, pagaban grandes cantidades, les daban un documento que el Papa decía, bueno, sabes que sí, aquí tú ya pagaste para que tu familiar salga del purgatorio y ahora sí vaya con Dios. Algo que se llegó a un nivel extremo fue que vendían, vendían estos documentos aún antes de que murieras. Si tú sabías que estabas en pecado y no querías ir al purgatorio, bueno, pues tú ibas a la iglesia católica, pagabas para que te exoneraran de no, cuando mueras no vayas al purgatorio. Entonces todo esto era dinero, era un movimiento de poder y económico. O sea, esto y bueno, pues esto todavía hasta hoy en día vemos el purgatorio está amparado y está respaldado por la Iglesia Católica, pero no hay fundamento, porque nosotros no estamos limpiados poquito. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, usted es redimido, usted es lavado con sangre. Entonces, o sea, usted es lavado con un precio de sangre de Jesucristo. Y no poquito, un más o menos, sino usted está limpio. Usted tiene que seguir en los pies del Señor, haciendo la obra del Padre, creyéndole y tener los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para no perder salvación. Pero esto es Biblia, o sea, esto lo vemos en la palabra. Pero la Iglesia Católica pues no mostraba esto. Ellos decían, tú paga, te doy una acta donde, bueno, ya tu familiar salió del purgatorio porque tú ya pagaste y nosotros vamos a hacer ciertos rituales y pues ya no te preocupes, porque tu familiar no se va a ir al infierno, pero todavía pues necesitas pagar para que salga del purgatorio. Era algo absurdo, ¿verdad? Lo que se enseñaba, pero era parte de este movimiento de los católicos para adquirir riqueza o adquirir dinero, que hasta hoy en día vemos esta falsa doctrina del purgatorio. Otra de las doctrinas apelaban o que se movía era sobre la adoración de imágenes. Ok, que también, bueno, yo creo que no tengo ni que profundizar. Ellos apelaban a las imágenes que hasta hoy en día se ven en las iglesias de muchas iglesias, pero también en la iglesia católica. Y sabemos que es incluso un mandamiento, no podemos adorar ni hacer falsas imágenes, y esta es una de las doctrinas equivocadas que se enseñaban en el momento. La excomunión papal, bueno, pues claro que no les convenía, así es que ahí estaba también otra doctrina de la excomunión papal. Ahorita vamos a ver. Penitencia, ok, aquí está. Bien. En el siglo VII, la excomunión y prohibir eran las principales sanciones espirituales en la Iglesia occidental. La excomunión significa la exclusión de los sacramentos, en particular la Eucaristía y en su forma más severa, la separación de la comunión de los fieles. Ah, permítame. La excomunión eso era una forma de censura eclesiástica por la cual se excluye a una persona de la comunión de los creyentes, de todo lo que se hacía o de lo que tenían derecho. No, pues tenías que pagar por este derecho. Ok.
Bien. Ahora bien, otro era la penitencia. Todo esto era puro negocio. En la Edad Media, la penitencia era una práctica eclesiástica que consistía en confesar los pecados y someterse a un periodo de humillación y obras de penitencia. El objetivo era obtener el perdón de los pecados y reconciliarse con la iglesia. Todavía vemos que esta es una práctica en la iglesia católica, la penitencia. Usted va, se confiesa con el Padre y tiene que sale con una listonona de Padres Nuestros, Ave Marías y Rosarios y no sé qué tantas cosas más para que usted sea perdonado. Entonces todavía se lleva esta práctica de la penitencia. El pecador confesaba sus pecados ante el obispo o el padre. Se le admitía la penitencia eclesial durante un periodo de tiempo. Debía manifestar su penitencia con un vestido especial. Bueno, esto es en el tiempo antiguo, ¿verdad? En el tiempo de los años 300. Realizaban obras de penitencia como ayunos, limosnas y oraciones. Quedaba apartado de la comunidad y no podía recibir la Eucaristía. Después de que la comunidad oraba por él, el penitente o el pecador obtenía la reconciliación. Ritos que no son necesarios. A finales del siglo II y principios del siglo III se introdujeron las penitencias. La confesión privada a un sacerdote desplazó a la confesión pública en los siglos VII y VIII. El catecismo de la Iglesia Católica indica que la penitencia interior es más importante que las obras exteriores. Le dan mucha importancia, pero el Señor dice que Él nos perdona, nos limpia de todo pecado, que si nuestro corazón es como, irá a ser como blanca lana. Entonces, como rojo como el carmesí, irá a ser como la blanca lana. Pero bueno, ellos todavía creen en las penitencias. La confesión auricular. Esta ahora es otra de las doctrinas que todavía se llevan a cabo. Ok. Bien, la confesión auricular, el origen y el desarrollo histórico, el conocimiento histórico de la invención de la confesión auricular, su extensión, bien, permítanme, acá está. La conciencia de pecados a lo que se encuentran abocadas multitud de personas por razones psíquicas aún no aclaradas obliga a éstas a buscar perdón ante el trascendente, haciéndole sacrificio propietarios para que se apiade de ellas. En la Iglesia Católica, dicho fenómeno quedó plasmado en la obligación de cada cristiano a manifestar sus faltas ante Dios y la comunidad con el deseo de suplicar perdón y reconciliación. Pasados los siglos, concretó dicha práctica en la confesión auricular, examen de los pecados o de conciencia, arrepentimiento de haber pecado con el propósito de no volver a repetir esa falta. Decirla al confesor y cumplir la penitencia impuesta por éste. La penitencia, de ser un acto de reconciliación con la comunidad, pasó a ser por influencia de los códigos de influencia germana y la tradición de los monjes irlandeses, el tribunal de la penitencia y por tanto cargado de penas cuantificadas por cada pecado y de innumerables obligaciones y coacciones. Ay, señor. Ok, la penitencia tenía que ser pública. Va muy de la mano con lo que acabamos de ver de la penitencia, pero la confesión auricular, acá la penitencia era con el padre y ahí pues tú escondidito, dices tu pecado, te vas con tus padres nuestros a la casa y ya te perdonó Dios y ya regresaste. La confesión auricular tenías que hacerlo público. Y tenías que estar pues apartado y comprometido de no volver a cometer el mismo pecado. Y pues ahí era hacerlo público, comprometerte de no volver a hacer el mismo pecado y de ir a hacer cuentas con donde cometiste el pecado o a quien faltaste. Ok, seguimos en el 4.1.23. El libro de los Hechos de los Apóstoles solo registra un concilio en su capítulo. Aquí ya vamos a entrar en los concilios y saquen sus Biblias porque vamos a ocupar aquí nuestras Biblias, ¿ok? Prepárense con sus Biblias.
En el libro de los Hechos de los Apóstoles solo registra un concilio en su capítulo 15 y la historia no presenta en este periodo ningún otro concilio de la Iglesia cristiana. La finalidad del primer concilio de la Iglesia registrada en el libro de los Hechos fue solucionar el conflicto que se presentó con los judíos cristianos ante los cristianos gentiles. Los judíos cristianos querían implantar el judaísmo entre los nuevos creyentes gentiles. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 15. Ok, vamos a estar leyendo. ¿Cómo le hacemos? Bien, van a leer de 5 versículos, perdón, cada uno, 5, 5 y 5. Vamos a hacer lo siguiente. Va a leer uno y luego lee otro y así como, si usted sabe que ya leyó, pues ya leyó, ¿ok? Porque a mí no me salen todos como en línea, me salen diferente. Entonces, de 5 versículos en versículo a decisión propia. Si leyó ejemplo, si empieza hermana Cintia, puede seguir alguien más el que guste, ¿ok? Hasta que todos leamos de 5 en 5 versículos. Todo el capítulo 15 del libro de los Hechos. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Ok. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido puestos en el camino por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando con todo detalle la conversación de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, se debe circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se le escriba que se aparten de las continuaciones de los ídolos de formación
de ahogado y de sangre. Porque Moisés de tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabas y Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando considerados y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. En el hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque han parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo del sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de formación, de las cuales cosas, si os guardáis bien, haréis pasarlo bien. Así que pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo Bien. leído, perdón, No, está bien. habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que les habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Hasta ahí estamos bien. Ok, vemos el concilio en Jerusalén. Ese es el único concilio aprobado y marcado por el Señor. Pero sin embargo, en esta época, en la época medieval, de la iglesia medieval, vemos cómo se levantaron muchas personas con doctrinas cristianos, se autonombraban cristianos, pero con doctrinas equivocadas, con doctrinas más basadas en ciencia, más basadas en filosofías. Pero vimos las doctrinas equivocadas que fueron, pues aquí se marcaron 6, pero hay muchas más doctrinas, ¿verdad? Equivocadas. Aquí solo enumeramos 6. Ahora vemos en la época, cómo empiezan los concilios, pero el único concilio que está aprobado es en el del libro de los Hechos. Ese es el único concilio que nos está dejando específicamente las leyes, lo que tenemos nosotros que llevar a cabo, ¿sí? Nuestro orden, ahora sí que nuestro reglamento. Más sin embargo, se levantaron diferentes concilios. Vamos a numerar 3 concilios que se levantaron en la época desde el año 450 al año, uy, permítame, del año 450 al año 1500 aproximadamente. Los concilios que se levantaron, vamos a enumerar 3, de los cuales, quiénes fueron y los motivos, pero permítanme un poquito porque me estoy quedando sin pila. Bien, ¿dudas de lo que leyeron ahorita, hermanos?
Todo bien. Ok, vamos a ver ahora sobre los concilios. Y esto está en el punto 4.1.24. En el periodo de la Iglesia imperial se presentaron fuertes debates sobre cuestiones doctrinales. Arrio y Atanasio, Apolinario y todos los obispos, Constantino convocó a los obispos a un concilio que se verificó en Nicea, en Bitinia, en el año 325 después de Cristo, para tratar la contienda entre Oriente y Occidente y la cuestión papal pretendida por el patriarca de Roma. Se convocó el concilio de Calcedonia en Asia Menor en el año 451 después de Cristo. En el periodo de la Iglesia medieval se celebró el concilio de Constanza en el año 1414. Ya pasaron 100 años del 400 que vimos el concilio en Asia Menor hasta este concilio que se llevó a cabo, nombrado Constanza, pasaron 100 años para decidir entre las reclamaciones de 4 papas. Todos fueron depuestos y se escogió uno nuevo. En el periodo de la Iglesia Reformada se celebró un concilio en Worms, en el Rin de Alemania, para tratar de frenar el movimiento de reforma. En este mismo periodo se celebra el concilio de Trento en Austria, convocado en 1545 para investigar y poner fin a los abusos que se hicieron surgir en la reforma de este concilio. Este concilio duró casi 20 años. Ok, en resumen, estamos viendo cómo la iglesia fue dividida, así que lo vamos a poner, lo vamos a poner a enumerar como un resumen muy breve. Vimos cómo la iglesia fue dividida, reformada, perseguida, y ahora vemos cómo la iglesia pues dejó de ser perseguida, se les autorizó se autorizaron que se levantaran muchas denominaciones o muchos hombres, ¿verdad? Reformadores o muchos hombres que se levantaron con doctrinas, ¿verdad? Pero estamos viendo que no fue después de estos hombres que se levantaron con doctrinas equivocadas, ahora vienen los concilios, vienen los problemas legales, como se levantaron con creencias o doctrinas, herejías falsas. Bueno, pues vienen los concilios, viene el problema legal, vienen estas disputas y vemos el primero ay, señor, este teléfono. Vamos a ver el primer concilio, que fue el de Calcedonia. Ok. Ok, el concilio de Calcedonia, el cuarto concilio ecuménico, fue celebrado o hecho en 451 en Calcedonia. Actualmente es Turquía. Esa área actualmente es Turquía. En aquel tiempo, bueno, era llamado Calcedonia. Y definió la doctrina de la Iglesia sobre la naturaleza de Cristo, afirmando su doble naturaleza divina y humana, unidos en una sola persona. Pues aquí ya está, ahora sí que este concilio, lo que está haciendo es dando legalidad de la Trinidad, ¿ok? El concilio fue convocado para responder para responder a la herejía monofista que sostenía que Cristo tenía una sola naturaleza, después de la encarnación en lugar de dos. El concilio declaró que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, con alma racional y cuerpo consubstancial, con el Padre en cuanto a la divinidad y consubstancial con nosotros en cuanto a la humanidad. La doctrina de Calcedonia enfatiza la unión hipostática, es decir, la unión de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona, sin confusión ni separación. El concilio de Calcedonia es reconocido como uno de los 7 concilios ecuménicos por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la mayoría de las denominaciones protestantes. Este canon le confirió ciertos derechos claramente delimitados respecto a las ordenanzas de las 3 diócesis civiles del Ponto, Asia y Tracia.
Ok, estos pues ahora sí que ya son los canones, los derechos, ¿verdad? Sobre las definiciones o eh, las apelaciones para los creyentes. Bien, ahora vamos a ver, y es, bueno, este se vio en Bitinia en el año 325, am, Asia Menor, año 455. Ahora vamos a ver el Concilio Constanza, que fue 100 años después. Vamos a ver el siguiente concilio. Ok. Ay, Señor, que no me deja. Aquí está. El Concilio de Constanza fue una reunión de la Iglesia Católica que se llevó a cabo entre el año 1414 y 1418. Su objetivo fue poner fin al gran cisma de Occidente y reformar la Iglesia. Se celebró en la ciudad de Constanza, Alemania. Fue la última elección papal que se realizó fuera de Italia. Se condenó a Jan Hus como hereje y se facilitó su ejecución. Se falló sobre cuestiones de soberanía nacional y los derechos de los paganos. Se emitieron dos decretos importantes. Ah, Se convirtió en una reunión sui generis que a 600 años de su conclusión sigue despertando interrogantes y se convirtió en una instancia jurisdiccional superior dentro de la jerarquía de la Iglesia. Se definió a España como nación por primera vez. Ok, y esto es el concilio de Constanza. Ujú. Duró casi 30 años aproximadamente. Ahora vamos a ver el concilio de Trento. Este concilio de Constanza es el que prácticamente vino a poner fin al cisma pues al cisma que se vio al inicio. Ok. Ay, ¿dónde está? Ok, al gran cisma de Occidente y la reforma de la Iglesia. El concilio de Constanza es el que vino a poner fin, fueron muchos años de este cisma, de este gran cisma, y este concilio fue el que vino allá a ponerle un ultimátum o un fin. Ahora vamos a ver el concilio de Trento. Y ya casi ya acabamos casi la clase, hoy acabamos temprano. Ok, permítanme. Bien, el Concilio de Trento, convocado por el Papa Pablo III, entró entre 1545 y 1563, fue una respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, buscando definir la doctrina católica y disciplinar el clero, marcando el inicio de la contrarreforma. El Concilio de Trento se convocó como respuesta de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en el año 1517, que cuestionaba la autoridad de la Iglesia Católica y sus prácticas. El concilio buscaba reafirmar la doctrina católica, condenar las ideas protestantes y reformar los abusos dentro de la Iglesia. El concilio se desarrolló en 3 sesiones, con un total de 25 sesiones entre los años 1545 y 1563. Su dogma se reafirmó la importancia de la tradición apostólica junto a la Sagrada Escritura como fuentes de la fe, la existencia del purgatorio, la veneración de los santos y la Virgen María y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se exigió a los obispos residir en sus diócesis se prohibió que el concubinato de los clérigos, se mandó construir seminarios para las formaciones del clero y se estableció la Vulgata como la única Biblia reconocida por la Iglesia. El concilio marcó el inicio de la Contrarreforma, un movimiento de reforma y revitalización de la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante. Y este fue el último concilio o de los últimos registrados en la historia, porque a raíz de ahí, este concilio duró 20 años, fue ahora sí como
pues estaban apelando a cambiar leyes, a acomodar leyes, porque aquí ya no podían parar a los protestantes, ya había leyes que los amparaba, entonces se levantaban estos concilios, todavía la Iglesia Católica tenía un poder dentro de la comunidad, pero más sin embargo, después de aquí, ya los reformantes dijeron ya no vamos y siguió la libertad en la Iglesia protestante. Después de la reforma de la Iglesia, los concilios celebrados por la Iglesia Católica ya no tuvieron ninguna importancia para los que fueron llamados protestantes, para esta comunidad que salió de la reforma. La lucha continúa, pero no es obligatorio para los protestantes asistir a estos concilios. Siguen los concilios, ya no están nombrados en la historia, pero siguen todavía queriendo mover, acomodar, quitar. Pero sin embargo, ya los reformantes ya no están obligados a participar y ya no se les hace una prohibición de la doctrina que están enseñando. Entonces, hasta el día de hoy, siguen los concilios, siguen las propuestas, pero sin embargo, cada vez más los protestantes tienen más poder, tenemos más poder, ¿verdad? Tenemos más poder dentro de la comunidad cristiana. Por consiguiente, pues ya no necesitan, ya no hay algo que se levante ahora y diga a los cristianos ya no, porque ya se hizo un movimiento muy, muy grande. Y esta es la historia de la iglesia. ¿Alguna duda que tengan? ¿Me fui muy rápido? ¿Dudas, hermanos? ¿Están muy serios? Porque están asustados. No va a haber examen, no deben de asustarse. Ok, bien. Bueno, pues es la clase hasta aquí terminamos la clase. Pues tenemos todavía media hora. ¿Qué les parece si quieren empezar a trabajar los que están pendientes con sus trabajos? Pueden empezar a buscar información y ahorita a las 8:30 para mí, que regresemos, ustedes lo pueden exponer. Pero los que ya lo hicieron, los que no lo han hecho, pero alguien me dijo que ya lo había hecho y lo quería exponer, ¿verdad? No me acuerdo quién. Yo ya lo había hecho también. Ok, hermana, usted puede, si quiere, vamos adelantando. Si alguien no tiene duda, adelantamos su trabajo y los demás pueden empezar a trabajar, a buscar información del trabajo pendiente. Ujú. Entonces, ¿yo comienzo? Sí, hermana. Ok. Yo lo que investigué fue de que las 95 tesis de Lutero fueron declaraciones que él hizo donde cuestionaba las enseñanzas de la Iglesia Católica, especialmente sobre la salvación y la venta de las indulgencias. Y él las publicó el 31 de octubre de 1517. Dice que estos documentos marcaron el inicio de la Reforma Protestante, ya que antes se creía que la salvación se podía comprar, sin embargo, él sostenía que la salvación no se podía comprar. Eso fue como su principal molestia. Lutero defendía que todos los fieles tenían derecho y responsabilidad de leer y entender las Sagradas Escrituras por sí mismos, sin depender exclusivamente de la interpretación de la Iglesia. Decía que la salvación no venía por obras, criticaba la idea de que el Papa tenía que perdonar los pecados porque él afirmaba que solo Dios podía. Y la tesis como la que anoté, Ajá. era la 49 que decía que hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas si a causa de ellas pierden el temor de Dios, porque pues esa me gustó porque pues es cierto, siento que ya después si ponían mucha importancia en las indulgencias y todo eso, pues al final de cuentas las personas iban a perder el temor de Dios y pues de ahí creo que ya se vienen muchos problemas.
Ujú, yep, Y muy pues bien. eso es lo que investigué. Ujú. Excelente investigación, muy, muy bien. Ok, bueno, déjame te anoto, Cintia, que tú hiciste ya tu trabajo. Muy bien, entonces nos queda pendiente Priscila, Adrián y no, Claudia. Claudia, Priscila y Adrián. Edelmira, Javier y Cintia ya tienen sus trabajos. Yo también ya lo tengo. Bueno, ya lo había hecho, una me falta presentar. Ok, lo Ah, presento. sí, bueno, lo que yo investigué, pues fue de las 95 tesis, fue un escrito que Martín Lutero, pues propuso. Pues tenía una idea de que eran tesis, pero no sabía en sí, ¿verdad? Pues una tesis es un argumento o un escrito que busca ah, dar un conocimiento más extenso de algo, pero también que busca un debate. Entonces ahí podemos ver que Martín Lutero realmente no quería, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Decir, quiero abrir mi iglesia, me quiero separar, quiero levantar una protesta así masiva con gente, separar la iglesia. Lo que él buscaba era, pues, debatir, ¿verdad? Poner en cuestión lo que hasta ese momento él creía, este, y ponerlo en cuestionamiento para debatirlo con las personas que en ese momento él tomaba como sus superiores, ¿verdad? Ujú. Para así, pues, ahora sí tener una doctrina basada en la Biblia, pero pues vemos que estaba implicado el dinero, el poder, entonces los argumentos que él tenía, pues obviamente iban en contra de lo que a la Iglesia Católica le convenía y pues de ahí que marcaron, ¿verdad? Como protestantes, como que quieren separar, como que quieren dividir, quieren abrir sus propias iglesias y pues hasta ese momento pues es válido, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica se sentía atacada porque pues no le convenía. Entonces, a esas 95 tesis que Lutero escribió, eh, el 31 de octubre se le conoce como el Día de la Reforma porque pues él las envió. Y no sé si no está 100% verificado o porque dice que no saben si ese mismo día las publicó en la universidad las puso ahí públicamente o si fue en noviembre, es lo que yo no pude verificar 100% porque no me salía, porque Ok. dice, en las investigaciones dice que no saben si ese mismo día las publicó o los publicó tiempo después ya, o sea, así que a todas las personas. Pero el día que las envió fue el 31 de octubre, que se le conoce como el principio de la reforma. Ujú. En las Y de, cosas, bueno, perdón, sí, ¿Mande? sí, perdón, sí. Ujú. Y también otros que me salieron, le dije que también investigué la de las 5 solas, Ajá. que pues Martín Lutero y los otros protestantes impulsaron como la base de la doctrina evangélica que los distinguía de la doctrina católica, que es solo escritura, que es solo por medio de la Biblia, solo Cristo, que solo Cristo salva, sola de gloria, que solo a Cristo la gloria, ah, sola fide, que solo la fe en Dios salva, y sola gratia, que solo por gracia. Entonces ahí vemos que en estas 5 solas se ve un contraste a lo que la Iglesia Católica estaba doctrinando en ese momento. Y pues hasta ahí mi investigación. Ok, excelente, Claudia. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que haya hecho su trabajo? ¿Todos bien? Ok, bueno, pues entonces vamos a dar tiempo, no sé si quién esté grabando.